Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Sí, como decía aquí David, pues traemos Break the Wall de Love Bites, que lleváis pues tiempecillo insistiendo en esta canción. Concretamente, esto es de 2020, es decir, que por fechas Mijo está todavía en el grupo. Es, digamos, la versión, digamos, más thrash metal de Love Bites, según me comentan. Ahora no sabemos si es thrash metal tipo Metallica, thrash metal tipo Megadeth, thrash metal tipo Pantera, no lo sabemos. Veremos. Pero bueno, Va vamos a ser a thrash metal tipo Los Bites. tipo Love Bites. Bueno, pues nos encanta siempre volver a Love Bites. Ya lo sabéis, estas chicas pues nos tienen maravillados en su excelencia técnica musical. em, Soy cada totalmente una cada fan una es impresionante. de Sami, de Fami, de Mijo, de Haruna y de Miyako y Midori. De Midori, ahí todas, todas. todas, todas. En este caso, todavía por ahí no estaba Fami. Fami, que es súper joven. Ten en cuenta que cuando la fichan en 2022 tenía 20 añitos. Sí, que ya vimos Es su decir, vídeo de Alien. bueno, el de Alien lo hizo con 17 años. Para que te hagas Pues una idea. ya En este te caso está digo, Mijo, recordemos, fundadora del grupo junto con Haruna. Bueno, de hecho, Mijo es la fundadora del grupo, que es la que, digamos, convence a Haruna para iniciar este proyecto, que las dos venían de un grupo que se llamaba The Strokes, que se disolvió. Así que, bueno, vamos a ver Break the Wall en un concierto de 2020. Y voy nada, a solamente subir. me queda deciros, como siempre, si os gusta el contenido, like y suscribiros y clic la campanita para que podamos avisaros de nuevas reacciones. Bueno, yo creo que esta vez el pelómetro va a explotar de David, Oye, así que solo con el primer vamos. acorde ese que me has puesto de récord ya me ha explotado No, el no, sombrero, se me ha o de salido récord de nada, la que cabeza. era el primer segundo que he parado el vídeo Ah, porque sí. me estaba adelantando. Venga, vamos allá. Ni siquiera he empezado a cantar, esto es Megadeth. A mí me recuerda más a Metallica. ¿Sí? ¿Te recuerda más a Sí, Metallica? sí. Además veo a Jason Newsted ahí en la posición. Mira, la postura de Jason Newsted, ahí moviendo el pelo. Sí, bueno, pues, bueno, también tiene sentido. Si es el Metallica con Dave Mustaine por ahí, Efectivamente, ¿eh? que era la versión más thrash metal de Metallica. Bien, bien, vamos a comentarlo. Me encanta la pose de Mijo, ¿eh? Es Sí, 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 sí. heavy total. Vamos.
ahora que va a empezar seguramente la parte de los solos y demás, quiero volver a destacar, bueno, me parece increíble, como tú decías, thrash metal estilo Love Bites, pero es que es impresionante el toque que le dan. Esos coros que hacen, digamos, de apoyo el resto de integrantes del grupo, ahora sí que lo dices, es muy metálica, ¿vale? Bueno, sabemos que, por ejemplo, Kirk Hammett es uno de los guitarristas favoritos de Miyako, ¿vale? Es decir, y Miyako es la que compone Es que, la mayoría de la música. es que me recuerda mucho a una canción del Unjustice for All, creo que es. No me acuerdo ahora, pero joder. Escucha, Aruna es mejor que Lars Ulrich. No, no, bueno, sí, eso está claro. Eso está claro. Madre de Dios, esta muchacha con lo pequeñita que es y cómo mete caña ahí al doble Además, bombo. cada vez me estoy fijando más en la disposición que tiene ella su kit de batería. ¿Y te has fijado en lo alto, casi vertical, que tiene algunos platos? Sí, Y yo creo que es porque le permite tocar más rápido todavía, tener acceso, ¿vale? sí, sí, Que si claro, tiene ahí. Es que qué calidad tiene esta muchacha, me cago en la hostia. Bueno, es, todas, si es no, que no, es flipante, es flipante. además que ver esa música, mirando la imagen y las ves a todas vestidas ahí de blanco, ahí que parecen No aparentan, virginales, claro. parecen angelitos y tal. Dices: "Me cago en la hostia", que No, no no, no. choca, Son, choca, ¿eh? son unas tías duras, pero increíble. Y también, y es algo que no solamente en esta canción de los Bites, sino es recurrente, es la capacidad de hacer esos cambios de ritmo, ¿vale? Contarte otra cosa totalmente diferente, un ritmo totalmente diferente, pero que está tan bien empastado. Claro, eso es labor de composición de Miyako, que es, bueno, es una experta en este sentido. Tú fíjate que Miyako entró en el grupo como guitarra en principio rítmica y teclista, pero claro, yo supongo que verían entre la capacidad que tenía tocando la guitarra y compositivamente, pues dijeron, hay que aprovechar el talento de Hombre, esta chica. claro, claro. Ujú. Todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Imagínate. Bueno, pues yo creo que ahora le vamos a dar un poquito para atrás porque empieza los solos y no me lo quiero perder. Sí, sí, Vamos a ver. además, A ver, apunta maneras. Lo tengo que parar. ¿Te has fijado el cambio de ritmo totalmente distinto y cómo lo van a hilar? Y me estoy viendo por dónde van a ir. Flipante, flipante cómo componen estas chicas, chaval. sí, 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 sí. ¡Wow! Ya que
Madre mía. El solo que hace Miyako es de los que se quedan ahí guardados en la hemeroteca que hacen historia, ¿eh? Es decir, preciosidad de solo, con qué Ese gusto está tocado. es que me ha recordado en global a varias canciones de Metallica. Sí, muy del Unjustice, como decías tú, ¿eh? Es que el cambio de ritmo ese así tranquilito antes del solo ha sido muy del One. Sí, o Y incluso del cuando Rey en el del BTC Lightning. era, hostia, es que qué brutalidad. Pero que esta muchacha, ¿de dónde han salido? Han hecho por lo menos 3, 4 cambios de ritmos radicales, súper bien enlazados. Es que esta canción ha sido casi una historia por capítulo, ¿sabes? Es decir, te Sí, sí, estaban sí, sí, sí. trayendo emocionalmente de un sitio a otro donde ellas han querido, y cuando han pausado el ritmo y han empezado con el solo de Miyako, yo tenía los pelos de punta. Sí, Es sí, sí, decir, sí. mm, me ha Pero tocado la fibra sensible. totalmente, totalmente. El pelómetro ha Y explotado, ¿no? sí, y El más también duro, ¿no? el riff inicial, que era muy thrash, muy efectivamente, y me encanta cuando empiezan a tirar los bending, es decir, de cuerdas para arriba con el acorde, que hacen como llorar a la guitarra, ¿vale? Así, que iban desde más grave a más agudo, incorporándolo en el riff, precioso también ese detalle. El bajo con muchísimo protagonismo, mucho peso, la actitud de mi hijo, impresionante, era todo actitud. Y bueno, ¿qué te podemos decir de Haruna? Buah, es que ya te lo he dicho antes. Lars Ulrich a su lado no tiene nada que hacer. Bueno, la Ulrich sabemos que técnicamente no es que sea ni mucho menos la mejor batería del mundo, pero es todo lo Pero que es solvente, aporta al. coño, es solvente, Claro, ¿eh? sí, 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 sí. Pero Haruna, hostias, perfectamente le podría sustituir en Metallica, Bueno, sin ninguna duda, además. sin ninguna duda. Bueno, Metallica en el grupo que ella quiera, ¿eh? Y Asami, pues, perfecta como casi siempre. Em, Tiene un directo impresionante, tiene una técnica vocal envidiable, un control, una potencia y a la vez una delicadeza cuando quiere y se propone hacerlo. Es decir, es técnicamente es increíble. Em, Son todas increíbles. sí, Es sí, que sí, sí, es que sí. no hay palabras, es que cada vez que escuchamos a los Vais nos dejan sin palabras, aquí sin comentarios, nos dejan aquí totalmente quiero más. Sí, además, em, no solamente que, por ejemplo, en el caso de las guitarristas, de que técnicamente sean muy buenas, sino que cada solo es diferente. Cada pregunta y respuesta, es decir, toca Midori, después hace algo diferente, Miyako, se van contestando. No es simplemente un despliegue técnico de mira qué buena soy y la cantidad de notas por segundo que puedo tocar, sino es realmente lo que te tienen que contar, hacia dónde, emocionalmente, hacia dónde te trasladan, ¿vale? En la canción. Y aquí ha sido un viaje emocional, eh, de un lado a otro. Es Yo que no sé si. es brutal, es brutal. Y mi hijo ahí acompañándolas, Haruna y Asami, si es que son todas. Además es que, aparte de lo que hagan luego cada una que tenga su solo, su momento, luego en conjunto es que son brutales. Claro, claro, es decir, y por ejemplo, en el caso de mi hijo, no porque no tenga en este caso, digamos, que sí lo ha tenido, ¿no? En la parte, digamos, lenta ha tenido su parte en la que ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Que el bajo tiene la dificultad de que cada nota tiene que ir en su sitio, como el bajo falle, la canción Sí, se sí, descompone. claro, claro, efectivamente. Y sin embargo, todo en su sitio, todo como debe de ser, dándole cuerpo a la canción, así que muy bien, muy bien. Increíble. Para quitarse el sombrero.
Nada, canción sello de calidad Love Bites. Así que Efectivamente. muy bien, amigos. Pues nada, como siempre, para finalizar, si os gusta, pues like y suscribiros, darle a la campanita y como siempre, si veis, por aquí aparecerán siempre sugerencias de vídeos del canal, así que podéis continuar con otros vídeos que tengamos por ahí. Así que nada, un abrazo a todos y hasta la siguiente. Chao. Hasta luego. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, me repito lo que dije al principio. Si te gusta el contenido, le das a like, te suscribes y le damos a clic en la campanita para que te avisemos de las nuevas reacciones. David, pues nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y a ver qué tal. Deseando y que me perdonen los espectadores japoneses que soy un negado para esto de De los de parecidos de razonables. reconocer no, los parecidos no, lo de reconocer ahí a sobre todo si van ahí con chándal y tal, que cuesta un poco, pero bueno. Perfecto. Bien, pues nada, amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.